Bolivia, su historia. Tomo V. Gestación y emergencia del nacionalismo. 1920 a 1952. Presentación general. ¿Qué fue lo que llevó a un grupo de más de 20 investigadores a emprender la aventura de escribir una obra de cerca de 2000 páginas para la lectura de un público no especializado en el tema de la historia? ¿Cuál fue la energía que impulsó a este grupo a trabajar más de 3 años, articulando la investigación individual con el debate colectivo y sacrificando horas y días en reuniones a veces interminables? Las mismas preguntas han estado presentes en los participantes en este proyecto. Porque pudimos pasar tardes íntegras dedicadas a leer, escribir y debatir sobre temas tan diferentes como las formas de organización social en Tiwanaku, la violencia del ingreso de Almagro al Collasuyo, las luchas de los pueblos indígenas en el Oriente, los andares de José Santos Vargas en Ayopaya, los proyectos liberales o la manera en que se luchó contra las dictaduras? Quizás podamos encontrar las respuestas en la lectura misma de estos libros, resultado de esa aventura humana e intelectual. Para comprender nuestro compromiso con este proyecto es importante retroceder en el tiempo con el fin de conocer la historia de esta historia, ya que estos libros se remontan a un objetivo de larga data. A inicios de la última década del siglo XX, se reunieron algunos grupos de investigación para debatir diversos temas en torno a la situación de la historia en Bolivia. En aquel tiempo, ninguno de nosotros podía imaginarse que de esta experiencia saldría un proyecto que lleva ya más de 20 años de existencia. Fue ahí que se decidió la creación de una coordinadora de historia cuyo objetivo central era, precisamente, elaborar una historia de Bolivia que incluyera los últimos avances de la investigación historiográfica y que estuviera dedicada a un público más amplio. En los siguientes años se trabajó y publicó una colección de fascículos sobre el siglo XX, 1999, otra abordó la historia de mujeres bolivianas bajo el título Protagonistas de la Historia, 1997, iniciándose también la publicación de la revista Historias de 1998 a 2003. También organizamos varios congresos internacionales sobre temas como la historia del siglo XIX, 1994, y del siglo XX, 1998, la historia de la minería, 2007, y el Congreso de Etnohistoria, 2011. A pesar de que las actividades individuales de cada uno de los investigadores nos llevaron por caminos diversos, siempre mantuvimos el sueño de realizar esta obra colectiva. A lo largo de los últimos años, y pese a haber reducido parcialmente las actividades del grupo, el análisis conjunto de los temas que nos interesan no cesó. En reuniones periódicas y en proyectos más específicos se siguió debatiendo acerca de la historiografía boliviana y del propio quehacer histórico. Así, a lo largo de nuestro recorrido como historiadores individuales y como coordinadora, la reflexión teórica se fue enriqueciendo a partir de la formación adquirida en posgrado y de las experiencias que algunos acumulamos durante años como docentes de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. El debate con una nueva generación de investigadores y la vivencia sobre la historia reciente de Bolivia también han sido muy fructíferos e inspiradores. La toma de conciencia conjunta en torno a este enriquecimiento mutuo fue la que nos llevó, finalmente, a tomar la decisión de asumir este reto, una obra fruto de la experiencia en un momento como el actual en el cual urge contar con una historia de Bolivia actualizada y accesible. Desde la conformación del equipo de investigación, esta obra ha sido un reto pues si bien predominan los historiadores, otros profesionales como arqueólogos y cientistas sociales también participaron en la misma, abriendo la investigación a la interdisciplinariedad, confluyendo en ella diversas generaciones de investigadores, mujeres y hombres. El análisis realizado de forma individual y grupal sobre las percepciones pasadas y actuales acerca de la historia de Bolivia nos llevó a preguntarnos sobre las imágenes que se han construido y se construyen sobre nuestro pasado. En muchos casos, nos encontramos con una historia militante respaldada en una visión de fe sabedinada a las coyunturas políticas que generan y regeneran mitos y se basan solo en una historia de culpables e inocentes, vencedores y vencidos o de explotadores y víctimas, de malos y de buenos. Encubriendo tramas complejas de dominación y
Explotación, pero también dinámicas de exclusión e inclusión en las que participan diferentes grupos sociales, de distintas maneras y en diversos momentos históricos. Esta obra no trata de ofrecer una historia, color de rosa, carente de conflictos, sino, precisamente, una historia mucho más articulada de lo que suponemos y, por tanto, mucho más compleja, densa y con contradicciones. Los actores y sujetos, trátese de individuos, clases sociales, grupos étnicos, pueblos o naciones, no son ni han sido entidades esenciales con fronteras absolutamente discernibles y que han coexistido de manera separada, todos ellos han estado absolutamente interconectados e interrelacionados. Si bien somos un país geográficamente diverso y plurinacional, esto no supone que tengamos historias aisladas, cerradas en sí mismas y autorreferentes. Más bien, nos hemos interesado en enfatizar un pasado articulado, con tensiones, luchas cambiantes y paradojas. Asimismo, hemos buscado articular procesos y estructuras, aspectos macro y micro, determinaciones estructurales y agencia de los actores que nos permitan entender los cambios y las continuidades en un proceso de larga duración. Finalmente, pretendemos superar la estructura y cronología presidencial y las visiones estadocentristas, andinocentristas, androcentristas y elitistas. Estos libros también están pensados como instrumentos de reflexión sobre el pasado, presente y futuro de una sociedad. Las visiones que consideraban a la historia de manera instrumental, como herramienta para la creación de una unidad nacional o bien como posibilidad científica para descubrir leyes y regularidades, o para prever el futuro, han quedado indudablemente atrás. Para nosotros, la historia permite desarrollar una mirada analítica, crítica y reflexiva. Esto significa que, como académicos y profesionales, proporcionamos elementos para pensar y no para repetir, para comparar visiones y proposiciones, para generar reflexión antes que entregar una interpretación histórica que pretenda ser la única y la verdadera. La historia contribuye así a la creación de una ciudadanía activa, a la construcción de una esfera pública informada y democrática. Nuestra propuesta se centra en tres ejes estructuradores. En primer lugar, repensar y utilizar las nuevas propuestas teóricas planteadas en los ámbitos científicos y que fueron plasmadas en varios estudios por historiadores nacionales y extranjeros que no habían sido aún difundidas. En segundo lugar, transmitir en un lenguaje más simple, pero no por ello menos profundo, la información recogida por los estudios historiográficos de los últimos 30 años y que se mantuvo hasta hoy en un ámbito exclusivamente académico. Y, en tercer y último lugar, generar a partir de nuestra propia reflexión una agenda de opinión y debate ciudadano en torno a nuestra historia y nuestra visión del pasado y del presente. El proyecto editorial que presentamos consta de 6 tomos, elaborados por el mismo número de equipos de investigación. El primer tomo aborda la historia de los pueblos originarios en la etapa anterior a la llegada de los europeos, tradicionalmente llamada prehispánica. En este tomo, se enfatiza en la relación hombre-naturaleza en la multiculturalidad tan evidente tanto en el espacio de las tierras altas como de las bajas, así como en el papel del Estado en las primeras sociedades. Se parte de los primeros poblamientos en América así como sus interrelaciones e influencias hasta llegar a inicios del siglo XVI. El segundo tomo se centra en los siglos XVI y XVII, caracterizados por la implantación en charcas del sistema colonial bajo el reinado de la Casa de Austria y su proyecto de establecimiento de un sistema político mixto. En él se toma en cuenta diversos proyectos de sociedad, el proyecto estatal, el de la Iglesia y el de la propia sociedad, indígena, mestiza o española, así como las estrategias económicas y sociales que lograron establecer una pax colonial, aunque en un contexto de desigualdad. El tercer tomo abarca la etapa conocida como colonial tardía que comprende la época de la dinastía de los Borbón, las reformas en el sistema colonial y las luchas insurgentes de indígenas y criollos, es decir, el resquebrajamiento del equilibrio de la pax colonial que llevó a una crisis final del sistema. En él se muestran las tensiones generadas por los cambios en el proyecto colonial como las respuestas surgidas desde diversas esferas de la sociedad en charcas en una etapa conocida como de la independencia. El cuarto tomo aborda el complejo proceso de
Una nueva construcción política, el sistema republicano que puso fin a una legitimidad que emanaba del rey situándola en el principio abstracto de la soberanía del pueblo. Los cambios no implicaron ni inclusiones generales ni transformaciones totales. El siglo XIX se presenta así no solo como la transición de un Estado colonial a un Estado republicano, de un Estado corporativo a otro tipo de Estado, de una sociedad de castas a una sociedad de individuos iguales en principio, porque ello supondría un fácil cambio unilineal. Se trata, más bien, de un periodo de cambios y continuidades que se reestructuran en una nueva formación que articuló y recompuso lo antiguo y lo colonial, coexistiendo con lo nuevo y lo moderno liberal. Es, de alguna manera, un barroco político-social. El quinto tomo está centrado en el proceso que abarca la crisis del modelo liberal hasta la Revolución de 1952, analiza los procesos políticos y sociales que evidenciaron el despertar de corrientes que planteaban transformaciones profundas a la sociedad boliviana y examina las estructuras económicas en un momento de mayor inserción de Bolivia en el mercado mundial como productora de materias primas, así como en sus intentos por avanzar en procesos de industrialización. Asimismo, la cultura es abordada en sus variadas expresiones concretas así como en su capacidad de expresar mentalidades, imaginarios e incluso ideas relacionadas con los proyectos políticos en disputa. El sexto tomo centra su análisis en el Estado del 52, nacido de la insurrección popular y de la destrucción del Estado oligárquico. Este ciclo histórico, que no puede circunscribirse a los gobiernos del movimiento nacionalista revolucionario, 1952 a 1964, tuvo un amplio despliegue en distintas dimensiones de la sociedad y el Estado, de la cultura y la economía, que son estudiadas tanto en sus concreciones como en sus límites y contradicciones, muchas de ellas producto de disputas intensas en torno al sentido final de las transformaciones realizadas. Este ciclo histórico llegó a su fin en la década de 1980 en una crisis determinada por las pugnas entre fuerzas políticas y sociales que buscaban radicalizar la revolución y aquellas que representaban a los nuevos grupos dominantes. Desde entonces, se abrieron dos procesos, el neoliberal, que duró hasta inicios del siglo XXI y el actual. En ambos, algunos legados de la Revolución Nacional continuaron vigentes. En la elaboración de cada uno de los tomos se ha respetado en todo momento las decisiones adoptadas por los respectivos equipos con relación a temas como la autoría, la estructuración interna del trabajo y el uso de imágenes, aunque se ha determinado pautas generales para el uso de citas, notas y registros bibliográficos como, por ejemplo, no recurrir al uso de las notas a pie de página. Igualmente, dentro de cada equipo, se ha trabajado respetando estrictamente el parecer de cada uno de los miembros por lo que el editor quizás encuentre, más que contradicciones, abordajes diversos sobre determinados temas, aunque se ha tratado de seguir una línea común que guíe el trabajo colectivo. Sabemos que en el frágil equilibrio entre las posiciones individuales y el camino común se halla en gran parte el valor de nuestro trabajo. El resultado de este compromiso es este conjunto de tomos en los que subyace la experiencia colectiva e interna de leernos y releernos. De hablarnos y escucharnos, buscando consensos de forma conjunta pero también manteniendo ciertas divergencias. Desde esta perspectiva, podemos sentirnos plenos con la seguridad de haber alcanzado más de lo que esperábamos, un resultado de diálogo y amistad. Muchas instituciones y personas han colaborado en la realización de este proyecto. Agradecemos profundamente a Plural Editores que confió en nosotros desde el inicio del proyecto, al periódico La Razón, que se comprometió de forma militante en el mismo, al programa de investigación estratégica en Bolivia que apoyó en el trabajo de edición de 3 tomos, al Instituto de Estudios Bolivianos de la UNSA que nos prestó generosamente espacios y tiempos para el debate, a los alumnos de la carrera de Historia de la UNSA que leyeron en clases algunos de nuestros avances y al Archivo de la Paz que autorizó el uso de imágenes y fotografías. Finalmente queremos agradecer profundamente a nuestras familias por su constante paciencia, comprensión y apoyo. La Paz, diciembre de 2014. Sentidos generales. Este volumen trata el periodo 1920 a 1952,
en el que suceden un conjunto de trascendentales hechos que abonarán el camino hacia la Revolución Nacional de 1952 en Bolivia. Los estudios nos muestran que, durante este periodo, las energías dirigidas a mutar la excluyente y desigual vida de la mayoría de los bolivianos por una más equitativa y democrática emergieron y crecieron, paulatina y trabajosamente, hasta derivar en la revolución. Por esta razón, el eje central del trabajo será el de la inclusión política y social. El Partido Liberal gobernó de 1899 a 1920, dejando tras de sí un país que experimentó los beneficios de la modernidad, expresados en el crecimiento económico, las reformas sociales y la movilidad poblacional. Además, como señala Magdalena Cajías, 1999, el Partido Liberal tuvo las condiciones como para perfilar un proyecto de intención hegemónica. Sin embargo, dicha modernidad, convergente con los inicios de la industrialización y la emergencia del movimiento obrero, se limitó a sectores privilegiados de la sociedad. Así, la mayoritaria población indígena y varias regiones marginales del país no fueron incluidas en este ideal. En 1914, a partir de las disidencias experimentadas al interior del partido gobernante, se evidenciaron los primeros síntomas de crisis del Estado liberal. Este fue el germen de un difícil y conflictivo proceso político interno, que desembocaría en divisiones y fracturas partidarias y en el debilitamiento de las clases dominantes. Las pugnas de poder internas y las denuncias sobre el irrespeto a los principios democráticos del gobierno liberal propiciaron el desgaje del sector disidente y la creación de una nueva opción política, que prometía desterrar la manipulación y el abuso de poder, si acaso accedía al gobierno. A partir de los años 20, cuando el Partido Republicano llegó al EL, el ámbito de participación democrática se amplió hacia otros sectores sociales. Esta decisión marcó el inicio de un proceso de inclusión paulatina de estos grupos, hasta entonces marginados. Sin embargo, el manejo arbitrario del poder se mantuvo. El liberalismo, a través de sus diferentes vertientes, continuó al mando del país hasta el final de la Guerra del Chaco, 1932 a 1935. Una vez culminada esta, una nueva generación de políticos, militares, intelectuales jóvenes y dirigentes sociales accedió, con interregnos, a diversos espacios de poder. En este camino pendular se insinuó el rumbo al que apuntarían las nuevas tendencias, enunciadas por los emergentes actores políticos, como la de promover el acceso de los sectores marginados al ejercicio de sus derechos laborales, sociales y de ciudadanía. Haremos énfasis en estos temas, tomando en cuenta que la inclusión e innovación de protagonistas y propuestas también tuvo como efecto la exclusión de antiguos actores, partidos y prácticas sociopolíticas. La Guerra del Chaco, 1932 a 1935, fue, sin duda, el acontecimiento que terminó por desnudar las graves falencias de un Estado excluyente y ausente. Durante el conflicto bélico, la nación se encontró a sí misma y tomó conciencia de su debilidad, diversidad y fragmentación. Con la crudeza de la derrota, emergieron nuevas concepciones sobre la pertinencia de construir un nuevo Estado. Estas propuestas fueron promovidas por un cada vez más amplio movimiento nacional popular, que finalmente lograría coronarse en las jornadas de abril de 1952. A su vez, estas propuestas fueron combatidas por una minoritaria pero poderosa élite económica minero-feudal. La historia de este periodo no puede entenderse si no se toma en cuenta el entorno internacional y se ubica al nacional dentro de ese contexto. Bajo esa premisa, en esta introducción abordaremos, a partir de una mención sucinta, el impacto que el acontecer externo tuvo al interior del país. Luego ingresaremos a los temas sociopolíticos bolivianos detallados en el índice, mencionando sus rasgos centrales, significativos y trascendentes desde una perspectiva multidisciplinaria. La etapa que nos ocupa, 1920 a 1952, estuvo marcada por una profunda crisis política y económica internacional, que vino como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, la Revolución Rusa, 1917, la debacle económica mundial de 1929 y la sangrienta Guerra Civil Española, 1936 a 1939,
prolegómeno de una nueva y generalizada conflagración bélica, la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Todos estos acontecimientos fueron traumáticas coyunturas que trastocaron el desarrollo sociopolítico y económico de los diferentes países del orbe en general, y de Bolivia en particular. La Primera Guerra Mundial, con sus trágicas enseñanzas de muerte y la desmembración familiar y territorial, cuestionó y confrontó sistemas y liderazgos políticos, empujando a contingentes humanos a migrar desde sus lugares de origen hacia nuevos destinos. Una vez culminada la guerra, el declive del Imperio Británico se hizo evidente, y su influencia en el mundo disminuyó a favor de las emergentes potencias, Estados Unidos y Alemania, ambas naciones con un creciente poderío económico y militar. El desarrollo del capitalismo, reflejado en la aparición de nuevos y sorprendentes instrumentos tecnológicos, se tradujo en progreso, confort, riqueza y derroche, pero también en nuevas herramientas de destrucción y muerte. Al auge. Le sobrevino el colapso. En 1929 se desplomó la Bolsa de Nueva York. Este suceso ocasionó el desempleo masivo y la quiebra de muchas empresas, hundiendo así a grandes sectores de la sociedad en la pobreza y arrastrando a una buena parte del mundo hacia una depresión económica que tardaría años en ser superada. Una de las consecuencias de la crisis del 29 fue que los precios de las mercancías y el comercio mundial descendieron de manera trágica, afectando dramáticamente a las economías dependientes como era la boliviana. La situación se tradujo en una violenta reducción de las exportaciones latinoamericanas y la caída estrepitosa de sus importaciones. Los efectos económicos para la mayoría de los países fueron traumáticos, y los impulsaron a buscar alternativas que, apenas un lustro antes, eran impensadas. Una intervención del presidente de la Sociedad Rural Argentina, en 1933, nos da luces al respecto. El aislamiento en el que nos ha colocado un mundo dislocado, nos obliga a fabricar en el país lo que ya no podemos adquirir en los países que ya no nos compran. Ditella, 2001. Este inusual movimiento industrial provocó masivas migraciones del campo a la ciudad, y este fenómeno tuvo importantes repercusiones políticas, pues fue así como se conformó la base social para el futuro. Establecimiento de gobiernos de corte popular. Paralelamente, grandes contingentes de inmigrantes europeos llegaron a América Latina, huyendo de la guerra, la represión y la pobreza, o motivados por la reciente dinámica industrial y comercial. La mayoría de estos se instalaron en las ciudades de Argentina, México, Chile, Brasil y Uruguay. Artesanos, campesinos, técnicos, profesionales y académicos, algunos con antecedentes de participación en política, se insertaron al trabajo en los diferentes campos. El advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, desnudó las falencias de un tratado de paz que era humillante y cruel para Alemania, tras su derrota en la Primera Conflagración Mundial. Las potencias industriales, más interesadas en preservar o acrecentar sus posesiones coloniales y el dominio de ciertos mercados, no priorizaron el alcanzar o mantener una cierta estabilidad política y económica. A su vez, las guerras comerciales y la competencia entre sistemas productivos nacionales fomenteíran y finalmente generalizaron la industria armamentista, la acumulación de capital y el avance tecnológico. Fue así como, una vez más, la ciencia se puso al servicio de la destrucción y de los nacionalismos extremos, mostrando la trágica incapacidad de las naciones líderes del mundo para encontrar soluciones viables a los problemas que emergieron de la Primera Guerra.